Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. Una hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música. Vamos a hablar del apellido de Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa, quienes muchos lo conocían y decían que tenía un humor particular, Claudio está mandando ahora imágenes, está en un lugar maravilloso, está bien acompañado, Claudio está bien acompañado. No podemos decir lo mismo el Pope porque no sabemos con quién se hace acompañar el Pope, vaya uno a saber, mejor no saberlo. Les decía, hablemos de el apellido de Alfredo Zitarrosa. Hoy, hablando con Carlos Castillo, justamente de eso, porque él está haciendo un documental sobre Alfredo, con el cual está recabando muchos datos. Ahora, por ejemplo, en estos días se estaba haciendo un trabajo a la escuela que fue Alfredo Zitarrosa, que no fue a la escuela número 11, creo que es de no me acuerdo qué lugar, que tiene el nombre Alfredo Zitarrosa, sino que a esa escuela le pusieron Alfredo Zitarrosa de fanáticos, de hinchas que eran de Alfredo Zitarrosa, digamos. Pero Zitarrosa fue a dos escuelas, en una de ellas me decía Carlos, que es aquella que nombra en la canción del puente, no me va a salir, creo que es la de la milonga esta, bueno, no me va a salir, pero ya me va a salir, sobre el puente bueno, sigo enroscado. Bueno, lo cierto es que los que conocían a Alfredo, los que conocieron a Alfredo, nos mostraban como un hombre como apesadumbrado, donde quizás vino a tener su mayor dimensión, todo eso en el exilio, donde él encontró un canal para toda esa pesadumbre que él ya tenía. Y una de los motivos que señala la gente que lo conoció podía ser el siguiente, y era que Alfredo Zitarrosa, en el correr de su vida, tuvo 3 apellidos. Ninguno seguro, ahí está, el loco Antonio, me dice Claudio. Milonga, ¿qué estás pensando? Puente de fierro sobre el pajonal. Ahora sí que me dijo la canción, me salió la frase. Puente de fierro sobre el pajonal, agua salada como en el mar o algo de eso. Bueno, ahí parece que fue la otra escuela de Alfredo. Y la otra es esta donde Carlos está haciendo el trabajo. Pero les decía, Alfredo Zitarrosa en su vida tuvo 3 apellidos. Sin embargo, nunca tuvo su verdadero apellido. Estamos hablando del apellido paterno, ¿sí? El apellido materno siempre supo cuál era, pero en esas épocas, hoy podemos ponernos el apellido materno y dejarlo como oficial, pero antes el oficial era el del padre, ¿no? El oficial no, estoy hablando mal. El primer apellido era el del padre. Bueno, ese primer apellido, Alfredo Zitarrosa, nunca lo tuvo, ¿sí? Y aunque se sospecha cuál es ese apellido, nunca tampoco se confirmó de alguna manera y ni hay registro fotográfico. Vayamos a la historia. Alfredo Zitarrosa. Dice la historia que es el hijo natural de Jesusa Blanca Nieve Iribarne. Ahí tenemos el primer apellido de Alfredo. Alfredo es Alfredo Iribarne y seguramente ese es el apellido que sí sabemos
que le corresponde. Los otros, hay 2 que sabemos que no le corresponde y uno, que es el que se dice sería el oficial, yo me lo permito poner en duda. Hasta que no haya hasta que no aparezca ningún documento que bueno, tire por tierra mi hipótesis, pero ya les contaré. Un matecito antes. Bueno, les digo, Alfredo Zitarrosa es hijo natural de Jesús Blanca Nieve Iribarne, que fue madre de Alfredo a los 19 años, en una casa ubicada en el barrio Belvedere, que en realidad no era ni de ella ni de nadie conocido, sino que era de la partera, ¿sí? Una partera que se conocía por el apodo de Bombón. Blanca Iribarne estaba en trabajo de parto y fue trasladada en un carro de caballo desde el pueblo de Santiago Vázquez, donde vivían, con la intención de llegar al hospital Pereira Rosell. Como no llegó a tiempo, tuvo al final Alfredo en esa casa de la partera que llamaban Bombón. Se imagina uno que sería por lo dulce que sería esa mujer. Alfredo lo llevan luego al hospital, y es en el hospital donde lo consideran como el sitio de nacimiento, pero ya se sabe que no ese es el sitio de nacimiento, algo que va a ocurrir, que ocurría antes más seguido, pero que en la vida de Zitarrosa parece algo constante. Alfredo es anotado en un principio como Alfredo Iribarne. Eran otras épocas, eran otros tiempos. La madre de Alfredo hace algo que era bastante más común en aquella época, pero quizás hoy no lo es tanto. La madre, debido a su trabajo, ella era bailarina, bailarina de circo se le decía en ese entonces, lo da a una familia. El apellido de esa familia será, por supuesto, apellido de Alfredo Zitarrosa. Endomingado y con su bolillita azul, rumbeando a unas Californias ha pasado Don Tatú. Endomingado y con su bolillita azul, rumbeando a unas Californias ha pasado Don Tatú. Y de camino se le apareó un ñandú, que era un viejo conocido, costas del Cuñapirú. Y de camino se le apareó un ñandú, que era un viejo conocido, costas del Cuñapirú. Decíamos entonces que ese niño, Alfredo Zitarrosa, en realidad le estamos refiriéndonos mal a él. Hasta la historia era Alfredo Iribarne. Este niño, Alfredo Iribarne, resulta que pasa a ser, o sea, la madre sigue con su vida de bailarina, 19 años, imagínense, y lo deja a un matrimonio para que lo críe. Las personas que lo crían son Carlos Durán y Dora Isela Carvajal. En el apellido de Carlos está el apellido segundo de Alfredo, o sea, no el segundo lugar, sino el segundo apellido que lleva Alfredo. Imagínense cómo sería, ¿no? O sea, la madre, yo pienso con ustedes esto, ¿no? La madre tiene un hijo, supone su vida no está apta para ser responsable de un niño y pretende cumplir su sueño y se lo deja a alguien, pero esos alguien que se lo dejan le dicen, escúchame, le ponemos nosotros el apellido, o sea, antes que lleve el apellido de la madre, no lo digo por feminismo ni machismo, digo porque ya en el
en el hecho de otorgarle un apellido, me parece que ejerce más de continuidad en la vida. No sé si se me entiende. Quiero decir, probablemente ellos no pensaban que Alfredo fuera a volver a estar con la madre. Creo que en ese momento fue algo bastante definitivo. Así que por ahora, antes de la pausa, dejemos a Alfredo en la casa de los Durán, casi recién nacido, con el apellido de la madre, pero ya aceptando la madre que pusieran el apellido de Durán. Tente el aire 24 horas con... Tente en el aire 24 horas contigo. Y ahí estábamos entonces con la tanda publicitaria y con, por supuesto, el Vasquito dándonos la bienvenida para este nuevo bloque, donde repasaremos los otros dos apellidos de este gran Alfredo Zitarrosa. Trabajando y sin chistar, por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan, pobre compadre Miguel. Qué genio, por favor. Señoras y señores, este Alfredo Durán es el que termina siendo, o es a la larga, más conocido por muchos que después lo conocerían de grande, porque Alfredo Durán resulta que va a ser Alfredo Durán hasta los 16 años, más o menos, alrededor de los 16 años. Pero sabiendo él siempre que no era Durán y que sí tenía además un apodo, era Alfredo Pocho Durán. Todo el mundo lo siguió conociendo, a no ser hasta cuando la fama le ganó a la memoria, fue Alfredo Pocho Durán para mucha gente. Les decíamos que Carlos Durán tenía varios oficios y con los cuales Alfredo, dice, aprendió muchísimo. Todo lo que sabía de la vida, decía él, lo aprendió en ese momento. Así que imagínense que por ahí pasó Alfredo, creciendo en una pareja que no eran sus padres, pero que le habían dado el apellido. Ella era de Trinidad, tenía su familia en Trinidad y hasta allí iba Alfredo Zitarrosa, donde aprendería, o en ese caso Alfredo Durán, donde aprendería muchas de las cosas de campo. Él no era un hombre campero, si bien hacía música folclórica y que se tiende a identificar más con el aire libre del campo. Bueno, el aire siempre es libre, ¿no? Pero con los espacios abiertos y verdes del campo. Sin embargo, no era tan así, y Alfredo sí tuvo una vida más citadina, pero lo que tenía, lo que sabía del campo era también gracias a esa madre adoptiva que es Dora Isela Carvajal.
mujer cuando es buena, a la mujer cuando es buena no hay plata con que pagarle. Coplas orientales por cifra y milonga, algo que hoy habría que explicar, pero no es tanto. Resulta que ahí pasa a vivir en Santiago Vázquez, que es donde ahora nos mandaba un mensaje Claudio Marzoa, que nos dice que Alfredo vivió cerca de donde está Claudio Marzoa ahora. Imagínense cómo las vueltas del destino. Así que ahí fue con los Durán que vivió en Santiago Vázquez. Después se vuelve de nuevo a Montevideo. Yo, voy a tentar por hacer la historia y después hago mi participación. Él siempre dice que, como decíamos recién, esta experiencia infantil, imagínense, son los primeros años donde hoy se dice que los niños vienen con la página en blanco, digamos, para completar con sus primeras experiencias difíciles, y luego todo lo que cuesta en psicólogos. Bueno, hoy ya estamos más avanzados también con otros tratamientos, otras formas, pero siempre generalmente es para analizar o cambiar las creencias que tenemos desde nuestra infancia más pequeña, que es de donde nos dicen esto es malo y ya lo sentimos que es malo, no precisamos más nada, o esto es bueno y ya no sentimos que nadie nos diga más nada, lo malo es malo, lo bueno es bueno. Y es cuando aprendemos a sentir el mundo en esos años. Bueno, esos años no los pasó con la madre, los pasó con Durán. Él vuelve después a Montevideo. Ahora, ¿qué pasa? A los 15 años de Alfredo, vuelve la madre de Alfredo, pero vuelve ya casada. Vuelve casada con una persona que particularmente tiene el mismo nombre, que también funcionaba como pensión y era de propiedad de la madre, que esa está ubicada en Yaguarón, hoy Aquiles Lanza, o sea, para un lado Aquiles Lanza, que es enfrente a la plaza que actualmente lleva el nombre, allí frente al cementerio central. O sea, el cementerio central está para el costado. Ahí está hasta la puerta, donde él muchas veces en algunos momentos habla de que ahí fue que escribió muchas de las canciones que nosotros hemos escuchado admirados. En mis pagos hay un árbol que del olvido le llaman, donde van a despenarse Vidalita los moribundos del alma. A todo esto, parece que él siempre supo, o la madre le dijo, cuál era el padre. El padre era, en el momento de él enterarse, o al menos de él intentar tomar un contacto con su supuesto padre, a ese momento el padre ya era, creo que general, era doctor, fue doctor primero, de carrera militar, y llegó a general. Era de apellido Sureda. Según cuentan la historia, y eso sí porque quedó registrado y es un amigo, Puch de apellido, estaban una vez, él se lo encuentra en la calle, dice que Alfredo venía caminando con cara de preocupado, o él hablando lo notó nervioso, en el momento de saludarlo, dice, che Alfredo, ¿qué te pasa? Voy a ver a mi padre, y le pide que lo acompañe. Dice que en el camino no hablaron nada, el hombre no sabía ni lo acompañó ahí unas cuadras, era un consultorio médico, y queda ahí la duda de lo que pasó adentro. El amigo se quedó afuera y dice que Citarrosa salió
al rato. Hay una versión que dice que el padre no le contestó, hay otra que dice que el padre ni siquiera le abrió la puerta. Esa fue la historia de Alfredo, si ese fue el padre con el padre. De pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Y voy al pensamiento que me trajo hasta esta historia, quizás de las más fascinantes que tiene la vida de Alfredo. Y la vida de Alfredo artística es la vida de los uruguayos. ¿Cuál es la particularidad que yo le veo? Nosotros hablamos de, más que de Alfredo, de Citarrosa, ¿no? Ese apellido, el que nos llama la atención. Alfredo puede ser cualquiera. Ahora uno en Uruguay dice Citarrosa y es Alfredo. Sin embargo, la particularidad que tiene eso es que todos sabemos que Alfredo no es Citarrosa. Legalmente sí, cuando alguien le da el apellido a alguien, como puede suceder en muchos casos donde solamente la madre o quizás ni a veces ni la madre saben del padre, pero en este caso todos sabemos que no es Citarrosa. Citarrosa fue a partir de los 15 años. Imagínense la cantidad de cosas que tiene uno en la cabeza para que encima a los 15 años le cambien el apellido. Él se crió y se tuvo que adaptar al apellido Durán, sabiendo que no era el suyo, sin conocer realmente cuál era su apellido. Se adapta y le toma cariño, tanto que él dice que todo lo que es se lo debe a la familia Durán Carvajal. Y después de ese encanto, de golpe aparece la madre y dice, bueno, este es mi esposo y te va a dar el apellido. A los tiempos de hoy, ¿cuántas horas de psicología tendría una actitud así de una madre? Así que por ahí terminamos esta historia. ¿Por qué les decía yo lo del apellido del padre? Bueno, imagínense que estamos hablando de que Alfredo nació, estábamos, a ver, déjenme buscar de nuevo, porque en realidad todo esto yo medio se los estaba diciendo de memoria, pero vamos a buscar bien las fechas. Alfredo nace en el 36. En el 36 nace Alfredo. Si hoy a veces tenemos dudas y hay un montón de gente que duda de paternidades y hacen ADNs varios, imagínense en el año 1936. Lógicamente la madre le dijo a Alfredo que ese era su padre. Ahora, la madre, en realidad, que en esos momentos era bailarina de un circo, probablemente tampoco tuviera, porque no era una relación fija, estable, que tuviera con Sureda, en el caso que así haya sido. No es por poner en duda lo que ella dijo, pero tampoco quizás estaba la
la seguridad, y que probablemente, si es que esa charla existió con el padre, si es que existió, yo creo que sí, por lo que decía un amigo existió. Hoy Carlos me decía que no había existido. Yo hasta hoy de tarde tenía la historia en el libro de Pellegrini de que esa charla había existido. Me voy a fijar si es que Pellegrini o Pellegrino. Bueno, no me sale ahora, pero ya lo voy a sacar a la duda, porque Guillermo Pellegrino. Bueno, así que en la historia, en el libro de Pellegrino, creo que él dice que él tiene una conversación. Imagínense, viene alguien a decirle a uno: mire, año, usted en el 39 estuvo con mi madre, y usted es mi padre. Estamos hablando quizás en el 50 y pico, o sea, con una persona de 40 y pico de años, militar, doctor, y le cae a alguien diciéndole: usted estuvo con mi madre, fulano, y el tipo quizás le podría decir que sí, que había estado con su madre, quizás que ni siquiera se acordaba. De ahí a hacerse cargo del hijo, o de un hijo, porque ese alguien aparecía, es difícil. No tengo la certeza que haya sido así, pero tampoco está la certeza contraria de que Sureda era el padre de Alfredo. Finalmente, nosotros mejor llamémosle Alfredo, aunque seguramente el apellido Citarrosa seguirá sonando fuerte para nosotros. Hay una poesía que me gustaría escuchar, que Citarrosa lo hace, y es del poeta chileno, que ya les voy a pasar el nombre. No me sale porque en realidad me puse a buscarlo por acá, pero ya me va a salir. Vamos a escucharlo primero, y cuando en el correr me va a ir saliendo. Es preciosísima poesía, se llama Hoy desde aquí, la hace Alfredo Citarrosa. Es la segunda parte, vendría a ser de Guitarra Negra. De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros, y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena, cuando antes parecía todo imborrable, menos él. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era él mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando,
Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuándo se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre? Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo lo llevó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Esta es la primera parte del poema El pueblo de Pablo Neruda que Alfredo Zitarrosa hace magistralmente en esta obra que después incluye a Galeano, incluye a tantos músicos y artistas uruguayos que lo acompañaron en esta obra que vendría a ser la segunda parte, o muchos consideran quizá por la duración, la segunda parte de Guitarra Negra. Es impresionante este poema, impresionante. Exacto, dice Claudio. Por suerte con nombrarlo solo por su nombre ya es suficiente. Alfredo, Santiago, Ciris, Amalia, Eustaquio, Pepe, Braulio, Rufino, Wenceslao, Santos, exacto. Ahí está la gracia, el amor que genera el nombre. Después el resto a veces son cosas técnicas que se escapan, pero imagínense que estamos hablando de alguien huérfano, que sí fue tratado con amor, con cariño, pero no dejó de ser huérfano, no dejó de ser también un poco, ¿cómo se podría llamar? Yo creo que no considerado para el tema del apellido, porque está bien que fuera la madre, pero venir un día a ponerle el apellido de ella, el otro, viene otro señor, te pone el apellido. Después resulta que volvió la madre y ¿sabes qué? Te vamos a poner el apellido de este otro y en realidad tu apellido es tal, pero viste que tal no te reconoce. Tenía un gran pesar. Así vivió este hombre que por suerte para nosotros y para él supongo también tuvo la gran oportunidad de descargar en su música para beneplácito de nosotros que lo escuchamos hoy, para los que tuvieron la felicidad de verlo en vivo, dicen que era maravilloso. Y vamos a seguir en el correr de la semana